Muy, pero que muy buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo dicen que les va? Día 288 de Levita 365. 15 de octubre, el día de la fecha, 2 días del día de la lealtad. Y acá hemos sido leales, puchas y hemos sido leales, que estamos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre con un discurso, con un escrito, con una clase de María Duarte de Perón. 288 días llevamos el día de hoy, su tercera clase en la Escuela Superior Peronista toma su tiempo. Así que yo les recomiendo que se pongan cómodos, se preparen un matecito, que arrancamos nomás con la clase. Capítulo 3. Los pueblos en la historia. La historia universal es la historia de los grandes hombres y de las masas humanas que se llaman pueblo. En mi clase anterior hemos hablado en líneas generales acerca de lo que han significado en la historia del mundo algunos de los grandes hombres. Como primeras conclusiones podría decirse que ningún hombre extraordinario puede dejar de considerarse precursor de nuestro movimiento peronista. Segundo, que el peronismo ha tomado lo mejor que han concebido a través de la historia humana los filósofos y los conductores. El peronismo no solo lo ha realizado, sino que lo ha superado. Lo que los filósofos y conductores querían era la felicidad de los pueblos. Ningún pueblo ha sido tan feliz como lo es el pueblo argentino en este momento, gracias a Perón y a su doctrina. Esto es en síntesis lo que hemos tratado en mis clases anteriores. Ustedes perdonarán que haga un comentario antes de entrar en el tema de hoy, acerca de la felicidad que hoy tienen los argentinos. Nadie puede negar que nuestro pueblo es extraordinariamente feliz. El pueblo tiene lo que quiere. No hay inseguridad en el porvenir, puesto que trabajan todos los que quieren. Los pueblos amenazados no son felices porque no están seguros. Voy a traer un recuerdo de mi viaje por Europa, al pasar por Francia e Italia, porque pensaban en el porvenir, porque ellos, hombres de una generación que había sufrido dos guerras, veían de la noche a la mañana que veían que de la noche a la mañana podían ser arrastrados a otra guerra sin consultarle siquiera. Por eso es que cuando andaba por las calles, tanto en Francia como en Italia, no oía más que un grito: queremos ir a la Argentina de Perón. Ese grito, que podría parecer intrascendente, es profundamente significativo, maxime tratándose de pueblos tan lejanos y de una civilización tan grande. Veían a la Argentina como la meta de sus sueños, de su seguridad y de sus esperanzas en un porvenir mejor. Esas palabras no dichas por algunos pocos eran el clamor de todos los trabajadores. Me hicieron pensar muy profundamente en la obra extraordinaria que realizaba el general, y que había traspasado las fronteras de la patria para hacerse bandera y estandarte de los pueblos trabajadores. Yo creo que hay muy poca justicia en el mundo. En muchos países existe, no lo dudo, una justicia individual. Pero esa justicia es incompleta porque no interviene todo el pueblo en la solución de los grandes problemas que afectan a los trabajadores y a los humildes, que forman la mayoría de los pueblos. Solamente aquí los trabajadores viven seguros de que su patria es justa para ellos y saben que hay felicidad para todos. Esa es una base fundamental para la felicidad. Yo sé que no son estas las razones que hacen feliz al pueblo argentino, pero sé que el pueblo argentino es muy feliz, y no voy a enumerar todas las razones de esa felicidad porque el tiempo es corto. Veo cómo se extienden los brazos para abrazar al general y cómo gritan su nombre con cariño. Cuando vivo esos momentos pienso que si nuestros adversarios viesen, recién entenderían las razones de este vínculo entre Perón y el pueblo. Cuando miro a Perón, me siento pueblo, y por eso soy fanática del general. Y cuando miro al pueblo, me siento esposa del general, y entonces soy fanática del pueblo. ¿Cómo no voy a hacerlo? Cuando veo que el pueblo lo quiere tanto a Perón, y para mí Perón es el único, que alienta mi propia vida, por él estoy dispuesta a entregar todos mis esfuerzos para colaborar en la obra ciclopia de nuestro gran presidente y conductor. Ustedes perdonarán mi largo prólogo. No siempre puedo resistirme a la tentación de hablar del general. Vamos a hablar hoy de la historia de los pueblos, como antecedente fundamental de la historia peronista. En nuestro movimiento hay dos elementos fundamentales. El general nos ha enseñado a llamar los elementos de la conducción. Son el pueblo o la masa, y el conductor. Muchas veces pienso que si el general hubiese nacido en otro lugar del mundo, no hubiera podido manifestarse lo extraordinario de su genio, porque le hubiera faltado un pueblo como el argentino para conducir. Nuestro pueblo es indudablemente extraordinario. Yo no quiero entretenerme hablando de este tema, pues tendría que disponer de varias horas para ello. Sin embargo, no puedo. Sin embargo, no puedo menos que recordar una cosa grande que solamente puede explicarse por la grandeza de nuestro pueblo, capaz de concebir y realizar un 17 de octubre. Para hacer lo que los descamisados hicieron,
se necesitaban dos cosas: un prisionero como Perón y un pueblo como el nuestro para liberarlo. Lo que dije yo, cuando hablaba de la historia de los grandes hombres, tengo que repetirlo hoy al referirme a la historia de los grandes pueblos. Ustedes dirán, ¿para qué estudiar la historia de los grandes pueblos, si nosotros solamente nos toca estudiar en nuestra materia la historia del peronismo? Es que tenemos que comparar lo que es nuestro pueblo con relación a los otros grandes pueblos de la humanidad, que nos han precedido, para llegar a esto, que hoy es nuestro pueblo. La humanidad ha hecho muchos y grandes sacrificios, numerosos intentos, y cada intento ha dejado a los hombres una lección y una experiencia. Y podemos así decir entonces que la historia del peronismo es como la historia del mundo. Es la suma de dos historias, la de Perón, que es hombre extraordinario, y la de nuestro pueblo, que es un pueblo extraordinario. Y así como la grandeza de Perón no se puede medir sino comparándola con la grandeza de hombres extraordinarios que lo precedieron, tampoco puede medirse lo que ha hecho y lo que es el pueblo argentino si no apreciamos primero lo que han hecho otros pueblos en el afán de ser lo que somos, un pueblo libre. Hay masas que luchan por hacerse pueblos. Por eso voy a remitirme un poco a la historia universal para hacer una comparación de las esperanzas, de las inquietudes y de los afanes de grandes pueblos en búsqueda de su propia felicidad. La historia de los pueblos no es más que la larga enumeración de los esfuerzos con que las masas humanas tratan de convertirse en pueblos. Este punto merece una aclaración especial, puesto que yo tengo un punto de vista con el cual creo que todos ustedes coinciden en cuanto a la distinción entre masa y pueblo. El hombre civilizado se diferencia del hombre salvaje en una cosa fundamental. El hombre salvaje no tiene conciencia de su dignidad de hombre. Es como si no tuviese alma humana, no tiene personalidad. El hombre civilizado tiene una conciencia de su dignidad. Sabe que tiene un alma superior y sobre todas las cosas. Se siente hombre. La misma relación podemos establecer entre la masa y el pueblo. Las masas no tienen conciencia colectiva, conciencia social. Los pueblos son en cambio masas que han adquirido conciencia social. Es como si los pueblos tuviesen alma y por eso mismo sienten y piensan, es decir, tienen personalidad social y organización social. Vamos a tomar un ejemplo. Napoleón decía que un ejemplo lo aclara todo. El pueblo espartano. En Esparta tenemos bien claro el ejemplo de pueblo y de masa. Podemos decir con justicia que los espartanos constituyeron un gran pueblo. ¿Por qué? Porque tuvieron las tres condiciones características de los pueblos: conciencia social, personalidad social y organización social. Tenía conciencia social porque cada uno se sentía responsable del destino común. Eso fue lo que hizo decir a Licurgo: no está sin muros la ciudad que se ve coronada de hombre y no de ladrillos. Tal era el grado de conciencia social o conciencia colectiva que tenían los espartanos, que cuando alguien dijo a un rey de Esparta que Esparta se había salvado porque sus reyes sabían mandar, el rey contestó: no, Esparta se ha salvado porque su pueblo sabe obedecer. Mejor podríamos decir que porque tenía conciencia colectiva, personalidad y organización social. Individualmente, los espartanos tenían personalidad de pueblo y organización social, pero esto vale solamente para el núcleo de ciudadanos de Esparta, constituido por los espartanos que, como habíamos dicho en los tiempos de Licurgo, eran solamente 9000. Ellos eran todos iguales ante la ley, participando en el gobierno y en las asambleas mensuales del pueblo. Ese era el pueblo espartano. Pero frente a los espartanos podemos oponer a la masa de los hilotas, que superaba más de 200.000, y estaban excluidos por los espartanos. Constituían una masa. ¿Por qué? Porque no tenían la condición de pueblo, al no tener conciencia social ni organización social, ni personalidad social. Ellos eran excluidos de Esparta. Los espartanos les prohibían reunirse, llevar armas, salir de noche, y como se multiplicaban terminaron por autorizar a los jóvenes a la cacería de hilotas un día al año. Consecuencia del ejemplo, el cuadro que nos presenta Esparta nos hace ver el gran ejemplo del hombre y de la humanidad que ha concebido y realizado a través de los años, una lucha para convertirse en pueblo, para pasar de la esclavitud a la libertad, de la explotación a la igualdad, y de ser un animal de trabajo a sentirse y ser hombre. Yo podría hacer una diferencia fundamental ante ustedes de lo que es masa y de lo que es pueblo. Como lo he dicho anteriormente, la masa no tiene conciencia colectiva social, no tiene personalidad social, no tiene organización social. Esto es para mí masa. El pueblo tiene conciencia colectiva y social, tiene personalidad social y tiene organización social. Podríamos ofrecer una enumeración de diferencias secundarias. La masa casi siempre se expresa en forma violenta. Por ejemplo, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa de 1917,
que luego estudiaremos. La masa está formada por explotados. La masa no tiene conciencia de su unidad, por eso es dominada fácilmente por los explotadores, y eso se explica muy fácilmente. Si tuviera conciencia de su unidad, de su personalidad social y de su organización social, una minoría no podía haber explotado a la masa, como lo han sido explotados, y lo siguen siendo muchos pueblos en la humanidad. En la masa no hay privilegiados. El pueblo, en cambio, siente y piensa. El pueblo expresa su voluntad en forma de movimiento bien orientado, firme y permanente. Podemos tomar, por ejemplo, el pueblo judío como una expresión de pueblo. El pueblo judío, que estuvo 2000 años disperso por el mundo, ha luchado orgánicamente, con una conciencia tan adentrada de pueblo, que ha conseguido el milagro de formar nuevamente su país en la tierra, de la que fue arrojado hace casi 2000 años. Eso es lo que permanece, cuando los hombres luchan organizados con conciencia y con personalidad de pueblo. Ese es un ejemplo muy interesante. La Revolución de Mayo, la Revolución Americana en general y otras revoluciones también, lo demuestran, lo que son pueblos con conciencia y personalidad. El pueblo está constituido por hombres libres. El pueblo tiene conciencia de su unidad. Por eso es invencible y no puede ser explotado cuando es pueblo. En el pueblo todos tienen iguales privilegios. Por eso no hay privilegiados. Todo movimiento que aspira a ser la felicidad de los hombres debe tratar de que éstos constituyan un verdadero pueblo. Esa es la historia de los pueblos, en cuyo largo camino las masas han luchado por alcanzar la dignidad de llamarse pueblos. La historia del peronismo es ya una lucha larga de 7 años para conseguir que una masa sufriente y sudorosa, como tantas veces la llamó el general Perón, se transformase en un pueblo con conciencia social, con personalidad social y con organización social. Recuerden ustedes cuántas veces el general Perón habló a los obreros, a los industriales, a los comerciantes, a los profesionales, a todos, diciéndoles que debían organizarse. Recuerden ustedes cuántas veces el general Perón habló a los obreros. Es que nuestro gran maestro, conductor y guía, el general Perón, pensó que para que nuestro movimiento fuera permanente era necesario que esa masa sufriente y sudorosa pasase a ser pueblo con personalidad propia. Perón quiere un pueblo que siente y que piense, que actúe bien orientado. Por eso señaló 3 grandes objetivos: justicia social, independencia económica y soberanía política. Pero quiere un pueblo unido, porque así nadie lo explotará ni será vencido por ninguna fuerza del mundo. Perón quiere un pueblo en el que todos sean privilegiados. Vamos a pasar a nuestro lema, porque si yo empezara a hablar del general Perón, tendría que decir tantas cosas como las que él quiere para los argentinos, que el tiempo sería corto. Es interesante que señale algunos episodios de la historia, a través de los cuales pueden verse a las masas luchar para convertirse en pueblos. No consideraremos más que algunos de ellos, porque tenemos medido el tiempo, pero desde ya podemos afirmar, como cuando hablé de los grandes hombres, que todo movimiento popular realizado en la historia no puede dejar de ser para nosotros, en alguna forma, precursor del movimiento peronista, que es eminentemente popular en tal sentido. Debemos decir que la lucha de los pueblos ha sido una lucha sorda y larga, tanto que casi la historia no la recuerda, porque la historia ha sido escrita no por las masas, sino en general por los privilegiados de los tiempos. Y esto lo explicamos muy fácilmente. Cuando alguna vez la historia nos habla de esas luchas es solamente para mencionar la generosidad de algún filósofo político reformador, y por eso sabemos cuál era la triste condición en que vivían antes. Así es alabado Solón en Atenas, porque prohibió que los acreedores vendiesen a los deudores, y por eso sabemos que antes de él los acreedores vendían a los deudores. Pero no se habla del escarnio anterior a Solón, porque lo han querido los historiadores es exaltar la generosidad de un hombre, y no describir la situación de un pueblo. La historia, por hacer las alabanzas de Solón, nos hace conocer sin querer la historia de las masas sometidas a la más denigrante tiranía, porque la masa de todos los tiempos han hecho la historia sin escribirla nunca. Sin embargo, casi ningún rey dejó de cuidar este detalle, tal vez más para justificarse ante la historia que para decir la verdad, y a veces, ¿por qué no decirlo?, para escribir sus propias alabanzas y las de sus hombres. Por eso no conocemos la lucha de los pueblos antiguos, y sí conocemos la gloria de los emperadores y de los reyes, como en el caso de los egipcios. Cada pirámide es un capítulo de historia, es el relato de una vida misma de una dinastía, pero nadie escribió jamás la historia de todos los dolores que cada dinastía hizo sufrir a sus masas para construir sus propias glorias y alabanzas. Pero nosotros, en cada una de esas piedras en que está escrita la historia de cada dinastía con sus glorias y sus esplendores, vemos y vislumbramos el sacrificio y la explotación y el sufrimiento de las masas egipcias. Cuando visité París, me impresionó profundamente la tumba de Napoleón. Recuerdo
que hasta un canallita de París me dijo: ¿no ha visto usted a Napoleón? El pueblo francés no olvidará jamás a su emperador, a pesar de lo que lo hizo sufrir. Para los franceses, Napoleón es un recuerdo vivo y permanente, y todos sus gestos son conocidos en Francia de memoria. Miles de libros se han escrito sobre él, sobre sus victorias y sus derrotas, pero nadie se ha acordado jamás de escribir la historia de los millares de hombres que murieron por su capricho genial de crear un imperio. La tumba del soldado desconocido es el único recuerdo para la inmensa masa de los que murieron, cuyos nombres nadie sabe, absolutamente nadie. La historia de los pueblos, que todavía no ha sido escrita, no podrá ser escrita tal vez nunca. Por eso yo me debo conformar con señalarles algunos pocos hechos y algunas deducciones que nos hacemos nosotros acerca de los filósofos, de los conductores, de los reyes y emperadores, a través de los cuales vislumbramos la miseria y el dolor de las masas. De Roma, solamente quiero recordar la lucha de los plebeyos por su liberación, que duró siglos para conseguir las 4 igualdades: civil, social, política y religiosa. Sobre este tema de los plebeyos y los patricios hablaremos en otra clase. Hoy vamos a tomar el primer capítulo de la historia de las masas, la Revolución Francesa. Yo no voy a hacer el análisis de lo que es para nosotros como precedente o como signo precursor la Revolución Francesa, pero no puedo decir menos que citarla aquí. Maritain afirma que desde la Revolución Francesa el sentido de la libertad y de la justicia social han trastornado y verificado nuestra civilización. Yo he pensado muchas veces con simpatía en el pueblo francés, que supo vencer así la primera vez en la historia el privilegio. Fue aquel el primer intento de la masa de hacerse fuerte. Aquel intento tuvo sus grandes errores, puesto que desembocó en la tiranía de Robespierre. No encontró el conductor que lo supiese dirigir y canalizar honrada y lealmente. Pero sin aquella experiencia formidable, tal vez hoy no seríamos libres. No diríamos, como decimos, que ha llegado la hora de los pueblos. La Revolución Rusa de 1917, por ejemplo, fue otro intento de las masas para hacerse pueblo. Otra vez en Rusia, una masa sometida y explotada decide hacerse justicia por sus propias manos y destruir a las fuerzas opresoras del privilegio más crudo y denigrante, que era el poder de los zares. Desgraciadamente aquello tampoco ha terminado bien, pero todos estos hechos van dejando profundas enseñanzas a las masas humanas. No debemos despreciarlos sino valorizarlos, como un gran ejemplo y también, ¿por qué no decirlo?, como una gran contribución para la humanidad de parte de esos pueblos en la ardua lucha por su propia dignificación. Tanto la Revolución Francesa como la rusa fueron movimientos de masas desorganizadas, a las que luego nadie, ningún conductor quiso conducir honradamente, por eso el triunfo fue momentáneo. Sin embargo, cada uno de estos triunfos ha ido creando en la masa una conciencia mayor de su dignidad de pueblo, y poco a poco ha ido creciendo en el mundo la idea de realizar la verdadera democracia. No la democracia cantada y declamada, para satisfacer mezquinos intereses, sino la democracia verdadera, en que el gobierno del pueblo y para el pueblo es una realidad. Perón ha dicho: la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Benditos sean los pueblos que tienen un conductor que piense y que actúa como nuestro gran conductor, maestro y guía, el general Perón. Esto no es solo un principio de doctrina peronista, es una inmensa y maravillosa realidad argentina. El movimiento peronista fue también el 17 de octubre una gran reacción de masas, mayor quizá que la misma Revolución Francesa, aunque pacífica. ¿Cuál es la diferencia y por qué el movimiento peronista superó a la Revolución Francesa? Porque la masa supo inclinarse por un conductor que no tuvieron ni la Revolución Francesa ni la Revolución Rusa, porque el coronel Perón quiso probar que esa masa lo quería de verdad y decidió entonces que lo eligiesen libremente el 24 de febrero, porque el coronel Perón amaba profundamente al pueblo y no tenía mezquinos intereses políticos ni personales, sino nada más que un solo interés: servir a la patria y al pueblo. Porque Perón desde antes del 17 de octubre ya había empezado a luchar por dar a la masa sufriente y sudorosa de los argentinos conciencia social, personalidad social y organización social. Ya había empezado a formar de los argentinos un pueblo, un verdadero pueblo. En mi primera clase yo cité a un gran escritor alemán, que afirma que la desgracia de la historia consiste precisamente en que no siempre los grandes hombres se encuentran con los grandes pueblos. Tal vez esto no sea del todo verdad. Es cierto que casi nunca las masas han encontrado en sus grandes movimientos un buen conductor, pero también es cierto que casi nunca un gran conductor ha querido conducir un pueblo de hombres libres. Más bien, todos han querido mandar sobre las masas, y por eso han tratado de mantenerlas en la ignorancia, porque ellos no han querido conducir sino mandar.
Ellos no han querido realizar cuestiones permanentes, sino realizar cuestiones personales, para su propio interés personal y político, y para su partido. Por eso el general Perón es grande. Nosotros, los partidarios del general, que lo seguimos, nos damos cuenta todavía cabalmente de su gran personalidad y de sus quilates. Tal vez por tenerlo demasiado cerca no valoramos al general. El pueblo en cambio demuestra que conserva sus valores morales y espirituales permanentes, puesto que ha sabido valorar al general. En cambio los mediocres no han podido hacer lo mismo. Lo único que pido es luz para sus almas, para que puedan ver la genial figura del general y comprender su error en la tristeza, de no haber sabido ver la luz y haber tomado el camino de la sombra. Perón es tan grande, que en sus clases, que sigo con tanto cariño, como todos sus actos, habla siempre de sus cosas diciendo nosotros, pero él es el conductor. Claro que el general no puede cambiar la historia universal. El conductor nace, no se hace, y no nacen dos en un mismo siglo y en el mismo pueblo, porque eso no se compra como la ropa hecha. En este siglo nosotros hemos tenido el privilegio de tenerlo a Perón y aceptamos la doctrina de Perón. Por eso es grande Perón, porque nos ha legado una doctrina. Pero mientras Perón tenga los ojos abiertos, los argentinos no seguirán más que a Perón y a Perón. Yo repito lo que siempre he dicho. No solo es grande Perón por sus grandes obras y sus grandes realizaciones, sino que es grande en sus pequeños detalles. Solamente un genio y un hombre de los quilates de Perón puede ser tan extraordinariamente generoso para englobarnos a todos al hablar de su doctrina y al hablar de conductor. General, podrá hacernos buenos realizadores, podrá hacernos buenos discípulos, pero jamás seremos maestros, maestro y uno solo. Si mirás un poco la historia desde este balcón alto del siglo XX, veremos que los grandes conductores y líderes de algunas veces han logrado tener discípulos. Lo grande de Perón es que aunque él no lo diga, aspira a que todos seamos buenos discípulos de su doctrina. Pero nosotros aspiramos a algo más, a comprender, a aplicar, realizar y predicar su doctrina, a amar su doctrina, pero por sobre todo ambicionamos una cosa, parecernos y acercarnos hacia la figura grandiosa del creador de la doctrina, del realizador de la felicidad argentina, el general Perón. Nosotros sabemos perfectamente, aunque Perón en su humildad no quiera hablar de sí mismo, que él lo es todo. Él es el alma, el nervio, la esperanza y la realidad del pueblo argentino. Nosotros sabemos que solo hay uno solo, y que aquí en nuestro movimiento hay un solo hombre que tiene luz propia, Perón. Todos nos alimentamos de su luz. Si alguien cree algo dentro de nuestro movimiento, si cae en el error de creerse que es alguien con personalidad propia, nosotros nos asombramos viendo hasta dónde puede llegar su ignorancia, hasta dónde puede perder la vanidad, hasta dónde puede perder la ambición a los hombres, haciéndoles creerse a alguien, cuando en este mismo siglo y en este mismo pueblo hay ya un conductor, un guía y un maestro. Aquí tenemos, aquí tenemos ya el conductor y todos los demás, todos sin diferencia, porque hay diferencias. Todos luchamos por conquistarnos un puesto de lucha al lado del general. Todos luchamos por comprenderlo a Perón, que es comprender a la patria y al pueblo argentino. Todos luchamos por realizar todos los días un poco más en la obra peronista, o sea, por acercarnos a la interpretación perfecta de su doctrina y de su conducción, mirándonos siempre en el espejo del general Perón. Por eso, todos somos iguales después del general Perón. Nadie es más y nadie es menos. Los que no quieran comprender allá ellos. Dios ciega al que quiere perder. Primero, la masa los discute, no los acepta totalmente, ya que no acepta más al líder, más que al líder, al genio, al conductor, al maestro. Después la masa les paga con aquello, con que pagan todos los problemas todos los pueblos a los Judas, con el desprecio y con el olvido. Por eso nosotros, hombres y mujeres humildes, pero superiores por nuestra grandeza espiritual y moral, aspiramos una sola cosa, a no sentirnos más de lo que somos, pero tampoco menos de lo que debemos ser y servir lealmente hasta el sacrificio a nuestro general. Y aquí yo quiero hacer notar que algunos piensan y hacen comparaciones, un poco risueñas, por no decir profanas, entre ciertos caudillos y el general Perón, porque el general Perón no es un caudillo. Perón es un genio, es un conductor, es un líder, y ellos piensan que como ha pasado con otros caudillos, Perón puede ser reemplazado por otro hombre. Claro que un caudillo puede ser reemplazado, pero un genio y un conductor jamás. Con él muere el movimiento. El movimiento será permanente si los hombres a través de él, aun después de haberse ido, siguen teniendo su luz, su bandera y su doctrina. Es por eso que Perón no podrá ser reemplazado jamás dentro de nuestro movimiento peronista, ni ahora ni después.
no podrá ser tampoco olvidado por el pueblo argentino, porque no pasará la historia entre los caudillos políticos. Él grabará una página en la historia entre los grandes patriotas y conductores más perfectos que ha tenido la República. Por eso nosotros no tenemos más que a Perón. No vemos más que por los ojos de Perón. No sentimos más que por Perón. Y no hablamos más que por boca de Perón. Ese debe ser nuestro gran objetivo. Y aún, y si aún nos saliéramos de esa línea de conducta, el pueblo que es maravilloso nos haría perder en la noche, y caeríamos en el desprecio de todos los ciudadanos argentinos, por no haber sabido tener la entereza moral, política y patriótica, de no aceptar que a los genios no se les puede comparar ni profanar con ninguna figura de su siglo. Porque son eso, genios. Por eso es que nosotros lo vemos a Perón cada día más grande, aun cuando, como ya he dicho, él se elimina como conductor y nos llama a todos nosotros conductores, y aun cuando en su grandeza espiritual dice nosotros hacemos tal cosa. Nosotros lo seguimos, nosotros tratamos de interpretarlo, tratamos de ayudarlo, porque tenemos la enorme responsabilidad ante las futuras generaciones de argentinos de demostrar eso. Eso sí que esta generación de argentinos ha sido benemérita, porque ha sabido valorar en el sacrificio constante y en su fe inquebrantable un hombre de los quilates del general Perón, y legar al porvenir esta hora de bonanza y de prosperidad que estamos viviendo. Por todo esto, yo creo que nuestro movimiento triunfará y el triunfo será permanente, como ningún otro en la historia. Perón quiere conducir a un pueblo de hombres libres y dignos, y nosotros ya somos, gracias a él, un pueblo de hombres libres y dignos, que ya tiene personalidad, que se va organizando a pasos agigantados. Y bueno, compañeros, compañeras, hasta que nada más. Ojalá que les haya gustado a mí de corazón que mostrarles este contenido, como siempre. Agradecerles a todos los que nos hacen el aguante, sea con un me gusta, un comentario, una suscribida. Van con un espacio que le dice no a la idea de que la política virtual tiene que ser burla, chicana, violencia y doxeo, para decir que en cambio se puede buscar el aprendizaje colectivo. Con este ejercicio de memoria estamos leyendo esos textos que tanto tienen todavía para enseñarnos. Y al hacerlo, estamos cumpliendo con el pedido que nos hizo Evita ese último 17 de octubre. Que agarremos su nombre y lo llevemos como bandera hacia la victoria. Sin más que decirles, compañeros, compañeras, estuvimos ayer, estamos hoy, estaremos mañana con otra clase. Nos vemos mañana, porque mañana es mejor.